Proverbios capítulo 4, versículo 23. Es un versículo que muchos de nosotros conocemos de memoria. Y aquí está escribiendo el autor de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dígale al del lado: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué le gusta guardar a usted? ¿Qué cosas, si yo pudiera visitarlo en su casa, cuál sería la colección de cosas que usted me sacaría? Si yo lo invito a mi casa, bueno, en mi casa no, en la casa de mis papás, allá tengo una colección de billetes de 1 peso, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10 pesos, de 20 pesos, de 50 pesos, de 100, de 200, de 500. Ahora los de la nueva generación no me entienden. Billetes de 2 pesos, sí. Cuando yo era pequeño habían billetes de 2 pesos. Entonces yo le podría mostrar a usted cómo nos esforzamos en cuidar para que los billetes no se destruyan, para que los billetes estén en buen estado, especialmente en un clima como el nuestro. Un clima que si uno deja un par de zapatos 15 días y no se lo pone, cuando lo va a poner lo dejan los zapatos en la calle, ¿o no? ¿No le ha pasado? Entonces, ¿qué cosas guarda usted? Porque aquí Salomón lo que nos dice es algo muy, pero muy interesante. Nos gusta guardar plata en el banco. ¿Cuánto tienen una cuenta de ahorro en el banco? Levante la mano y diga: yo tengo plata guardada en el banco. O sea, por lo menos me llega la quincena. ¿Sí? Cuando Pablo Escobar tenía su finca en Nápoles, cuando llegaron allá las autoridades, que encontraron una colección de carros lujosos antiguos. Le gustaba guardar muchas cosas. Pero aquí Salomón nos está diciendo: mire, sobre todo lo que a usted le guste guardar, los zapaticos del bebé, el pelito del bebé recién nacido, el ombliguito, el pañal sucio, el primer pañal sucio. Hay unos que yo digo, ¿cómo hacen? No sé, pero ahí tienen en el álbum, uno abre el álbum y dice: el primer pañal, la primera poposeada de mi bebé. Guardamos fotos, muchos recuerdos, ¿verdad? Pero por encima de todas esas cosas, Salomón dice que debemos guardar nuestro corazón. Y Salomón, yo creo que era una persona que tenía autoridad para hablar del tema. ¿Por qué? Porque era el hijo de esa persona sobre la cual Dios dijo: este es el hombre conforme a mi corazón. Yo creo que cuando Salomón estaba en el palacio, todo el tiempo escuchaba a los servidores de David, a las personas que trabajaban con David, a los consejeros de David, diciendo: verdaderamente este es el hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que fue tanto el impacto de lo que él escuchaba y de lo que él veía de su papá, que decidió escribir este proverbio y dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y algo tuvo que ver su hijo Salomón para escribir sobre este tema. Y verdaderamente el corazón es el órgano más importante del ser humano. A la 4ª o 5ª semana se forma el corazón. Es el primer órgano que aparece. ¿Por qué? Porque es el órgano que funciona como una bomba que le envía sangre oxigenada a los diferentes órganos del cuerpo. Si el corazón no funciona, los demás órganos tampoco funcionan. Y verdaderamente hay una función física, y es primordial en el área física el corazón. Pero estoy seguro de que Salomón no se estaba refiriendo tanto al área física. Aquí él estaba hablando en un sentido figurado. Estaba diciendo: mire, hay algo dentro del hombre pero tan importante, que ese algo es lo que él tiene que cuidar. Ahora, ¿a qué se refiere Salomón cuando habla de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? ¿A qué se está refiriendo él? Él está refiriéndose a un lugar especial que hay dentro de todos nosotros. Levante la mano y diga: esto está en mí. No se trata del corazón de carne, no se trata del corazón físico, del que usted puede sentir las pulsaciones, las 60, 65, 70, 80 pulsaciones. No se trata de eso. Salomón está yendo más allá y está diciendo: hay algo, hay un lugar especial que está dentro de todos nosotros. Es un lugar en donde se asienta, en donde vive el hombre real que hay en nosotros. Eso es lo que está diciendo Salomón. Cada uno de nosotros, cuando se mira al espejo, piensa que lo que ve en el espejo es la persona que es.
Usted se mira al espejo y usted inmediatamente ¿qué? Se identifica. Si usted ve una foto, usted se identifica. Porque estamos acostumbrados a pensar que lo de afuera, que el cuerpo es lo que es la esencia del hombre. Pero Salomón está diciendo, no es lo de afuera la esencia. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, dice la palabra. Y Dios resulta que no es material. Dios es espíritu. Y si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que la esencia de nosotros está en lo más profundo de nuestro ser. Es lo que algunas personas llaman el hombre interior, lo que en realidad somos. Cómo nos expresamos, cómo reaccionamos, cómo sentimos. Eso es lo que nosotros realmente somos. Y esa es el área, esa es la parte de nuestra vida que Salomón quiere que nosotros cuidemos. No la parte física. Muchos trabajamos en la parte física y hacemos ejercicio y salimos a trotar y vamos al gimnasio y eso está bien. Pero muchos descuidamos lo que es realmente importante. La vida con Dios es una vida de balance. Yo no puedo descuidar un área para trabajar a otra. Tengo que trabajar paralelamente todas las áreas. Así que si yo me esfuerzo en trabajar mi cuerpo físico, también debo esforzarme en trabajar mi ser interior. Dígale al de lado, tengo que trabajar mi yo, mi hombre interior. Lo que en realidad yo soy. Más allá de lo que yo puedo observar en un espejo, más allá de lo que se ven. Y por eso Dios le dijo al profeta Samuel, mira, tú ves las apariencias físicas, pero yo miro el corazón. Y cuando él hablaba de mirar el corazón, estaba mirando que lo más profundo del ser del hombre, del interior, de ese hombre real que hay dentro de nosotros. Y por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es útil, que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra ¿hasta dónde? Hasta ese hombre interior. Eso es lo que Salomón está tratando de decirnos. El corazón entonces es esa parte interna. Es donde se alberga el verdadero hombre que no se ve. Es el que usted va a mostrar cuando está bajo presión. Ese es el que usted va a mostrar cuando está bajo conflictos, cuando está bajo persecuciones. Ahí va a salir el verdadero hombre. El cuerpo es simplemente una cápsula o es simplemente una fachada dentro de la cual Dios ha puesto la verdadera esencia. Ahora, ¿por qué Salomón estaba tan interesado en el corazón? ¿Por qué el corazón es importante? ¿Por qué hay que cuidarlo? ¿Por qué hay que guardarlo? ¿Por qué hay que conservarlo? Por 3 razones fundamentales. La primera de ellas, porque Dios piensa, porque Dios considera que el corazón es la esfera de la influencia divina. O sea, solamente en ese hombre interior, en esa persona que no se ve, en la esencia de lo que nosotros somos, es donde Dios puede empezar a trabajar. La verdadera transformación de una persona no empieza de afuera hacia adentro. La verdadera transformación de una persona comienza de adentro hacia afuera. Hay que cambiar son hábitos, hay que cambiar pensamientos, hay que sanar emociones para que se produzca la verdadera transformación. Esto fue algo que a mí por muchos años me costó entender. En 1998, el 26 de septiembre, yo recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Ya vamos para 15 años. Por muchos años, alrededor de 4 o 5 años, yo no entendí que mi corazón era la esfera para la influencia de Dios. Y me dediqué a vivir una vida normal, sin transformación. No comprendía que para poder crecer espiritualmente, para que pudiera haber una influencia de Dios, yo tenía que guardar mi corazón. No viví procesos de sanidad durante ese tiempo. No viví procesos de restauración. No viví procesos de liberación. Por muchos años me dediqué simplemente ¿qué? A estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: conocerás la verdad y la verdad nos hace libres. La Biblia empezó a renovar mi mente. Pero yo creo que perdí un tiempo valioso, que luego el Señor tuvo que acelerar para que yo pudiera cumplir mi propósito, mi llamado. Pero realmente el corazón es la esfera donde Dios empieza a actuar. Y si nuestro corazón no está sano, si nuestro corazón no está libre, nosotros no vamos a poder recibir completamente la influencia o la dirección de Dios.
Hechos capítulo 15, versículo 9 dice: sin hacer alguna distinción entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. ¿De qué está hablando aquí el autor de Hechos? ¿De qué está hablando Lucas? De lo que estaba pasando en las iglesias que no eran judías. Se empezó a propagar el evangelio, producto de la persecución que había en la iglesia primitiva. Muchas personas tuvieron que empezar a salir de Jerusalén y empezó a hablarse del evangelio en regiones a donde antes nadie había llegado con la palabra de Dios. Entonces los judíos empezaron a decir: ¿cómo es posible que gente que no es el pueblo de Dios empiece a hablar de Dios? Y entonces Lucas empieza a escribir lo que está pasando con los discípulos y escribe eso: sin hacer distinción entre nosotros los judíos y entre los griegos o entre los que no son judíos, purificó sus corazones por la fe. Si queremos empezar a crecer espiritualmente, necesitamos ¿qué? Dejarnos influenciar por Dios. ¿En dónde? En nuestro hombre interior. Tal vez hemos dejado lo más aparente, lo más visible, pero realmente dentro de nosotros hay muchas cosas, pensamientos, emociones, decisiones, estilo de vida, costumbres que necesitan ser influenciadas por Dios para empezar a crecer espiritualmente. Esa es la primera razón por la cual Salomón dice que debemos guardar el corazón. Esa es la importancia de cuidar el corazón. La segunda, ¿por qué cuidar el corazón es importante? Porque el corazón es el centro de operaciones de nuestra moral. En el corazón es donde nosotros tomamos decisiones buenas o malas. ¿Usted alguna vez ha pensado cuando llega un niño a la casa y usted le ve algo en la mano o algo en la maleta y usted le dice: ¿de quién es eso? Muéstreme qué tiene ahí. El niño, ¿qué es lo primero que hace? Esconde las cosas, pone su mano detrás de su cuerpo. ¿Quién le ha enseñado al niño algo de robar? Nadie. Pero dentro de sí, ese hombre interior que todos tenemos entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces el corazón es importante. ¿Por qué? Porque ahí se plantan los pensamientos de bien o los pensamientos de mal. Fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: tengo delante de ti dos caminos, el camino de la bendición o el camino de la maldición. ¿Quién tenía que decidir por cuál camino debían avanzar? El pueblo de Israel. Y es lo mismo que pasa en mi vida. Todos los días me estoy enfrentando a decisiones morales. ¿Me paso el semáforo, sí o no? Y recuerda el chiste de José Ordóñez. ¿Qué hace el colombiano cuando va a pasar el semáforo en rojo? Aprieta las nalgas, dígale al de lado: aprietan las nalgas y pasan corriendo. ¿Ah? Yo soy el que decido decir una mentira o decido decir la verdad. Yo soy la persona que decide constantemente, todos los días, a toda hora. Romanos capítulo 7, versículos 21 y 22. Pablo dice lo siguiente: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Entonces, ¿dónde se planta la ley de Dios? En ese hombre interior, en ese ser interno que nosotros tenemos, que no se ve, que está constituido por pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. Ahí es donde nosotros tomamos la palabra de Dios y la sembramos. Es ahí. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué es importante cuidar el corazón de acuerdo a la palabra de Dios? Porque en el corazón se generan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la fe, la voluntad. Ahí nace todo. La esencia de nosotros está ¿en dónde? En el corazón. No en el corazón de carne, sino en el corazón, ese lugar que Dios ha puesto dentro de nosotros cuando sopló el aliento de vida. Dios hizo el muñequito. Usted y yo somos muñequitos hechos ¿de qué? De barro. Y Dios hizo el muñequito y empezó a hacer el sistema circulatorio, y luego hizo el sistema digestivo, y luego le puso el sistema endocrino, y le hizo todas las células de su cuerpo. Hasta ahí, ¿qué era usted y qué era yo? Absolutamente nada. Pero llegó un momento en donde Dios sopló aliento de vida y puso ese asiento que hace
realidad lo que yo realmente soy. Y ahí en ese lugar salen mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, mi fe. Marcos capítulo 7, versículo 21 dice lo siguiente: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Sale la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen ¿de dónde? De adentro. Dígale al del lado, es de adentro. Los judíos criticaban a Jesús porque los judíos estaban ya llenos ¿de qué? De tradiciones. Y los judíos entonces antes de comer se lavan las manos. ¿Es malo eso? No. Pero pusieron por encima de la palabra de Dios las tradiciones, y un día llegaron los discípulos y empezaron a comer sin haberse lavado las manos. Y para los judíos eso fue que escandaloso, y le dijeron: oiga, ¿qué le pasa? ¿Usted no entiende que eso es casi un pecado? Eso es un delito, comer con las manos sucias. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué es lo que realmente contamina? Lo que entra al cuerpo, finalmente lo que entra, ¿en dónde termina? En la alcantarilla. Termina en una cisterna, termina en un baño. Lo que contamina no es lo que entra, porque finalmente eso va a salir. Lo que realmente contamina es lo que sale de adentro. ¿Quién es usted por dentro? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos todos los días. Cuando usted se mire al espejo, pregúntese: ¿quién soy yo realmente? Nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por la fachada. Ay, hoy estoy ojeroso. Uy, hoy me veo como orejón. Uy, definitivamente tengo que hacer ejercicio. Esta barriga está creciendo. ¿Sí? Y empezamos a vernos así. Pero Dios no quiere que nosotros nos limitemos a lo externo, porque la esencia del hombre, la esencia del cristiano está ¿dónde? Adentro. Porque de lo que está hecho adentro, de la abundancia del corazón, es que van a salir las respuestas suyas diariamente. Respuestas para lo bueno, respuestas para lo malo. Respuestas para calmar una pelea o respuestas para encender un fuego. ¿De dónde salen? De adentro. Y por eso debemos entender que hay dos tipos de corazón. Hay un corazón que es de piedra y hay un corazón que es de carne. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice: les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Qué tipo de corazón tiene usted? Usted ya vio la importancia, ya acabamos de ver la importancia. Ahí es donde Dios empieza a transformar en el corazón. Ahí es donde yo tomo decisiones morales, pero ahí también se gestan, nacen los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. La fe nace ¿de dónde? De ese hombre interior. Pero ahora la pregunta que sigue es: ¿qué tipo de hombre interior soy yo? ¿Qué tipo de persona es usted? No se deje confundir, no se deje engañar por el hecho de que asistimos a la iglesia cada 8 días y entonces ya somos personas transformadas. Ese es un engaño del diablo. A mí me engañó el diablo por 4 o 5 años. Duré sentado ahí en la banca de una silla, en la silla de la iglesia, y no pasaba absolutamente nada en mi vida. Déjeme decirle, yo era un cristiano dominguero. Dígale al de al lado: aquí no nos gustan los domingueros. Y yo voy en contra de todo dominguero hoy en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no quiero que usted repita la historia mía. ¿Qué es lo más doloroso que le puede pasar a una persona? Desperdiciar el tiempo. El dinero se recupera, la salud pues podemos recuperarla, pero el tiempo nadie, absolutamente nadie lo puede recuperar. ¿Qué está haciendo usted con su tiempo? Yo durante 5 años me la pasé ahí vegetando en la iglesia. No pasaba absolutamente nada en mi vida. Pero era ¿por qué? Porque en mí había un corazón de piedra. El hombre interior era un hombre lleno de maldad. Mi hombre interior era insensato. No actuaba con cordura de acuerdo a la palabra de Dios. Me excedía en la libertad que me dio Cristo. ¿Y cómo se llama el exceso de la libertad? Libertinaje. No hacía uso de la libertad. Me excedía en la libertad y abusaba de la gracia de Dios. Entonces yo estaba en la iglesia y no había ningún problema. Sábado en la noche, chan, 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 ¿cierto?
Y al día siguiente, aleluya. Y los de al lado decían, uy, qué tufo. ¿Por qué? Porque no entendía el hombre, qué hombre interior había en mí. Predominaban más en mí los deseos de la carne que los deseos del Espíritu Santo. Y por eso yo no pasaba. Vamos a abrir un estudio bíblico este martes. No, yo el trancón, pico y placa, no, yo no puedo, yo no querer ir a encuentro, no querer hacer nada, no. ¿Por qué? Porque mi corazón era de piedra. Iba a la iglesia. El hecho de que usted esté sentado ahí no implica que su corazón no sea de piedra. Tóquele al de al lado y dígale, muestra a ver. Porque Dios no está interesado en que tú seas de piedra. ¿Qué le dijo Dios a la generación de Israel? Les dijo, oiga, les voy a dar un nuevo corazón. Yo quiero un corazón de carne, yo quiero un corazón dócil, un corazón tierno, capaz de entender la voz de Dios. Dios lo que quiere es un corazón así, un corazón que tú entiendas, un corazón que anhele crecer. Pablo le hace una exhortación tremenda a la iglesia de Corinto. Llega allá un día y les dice, oiga, mire, me tocó venir acá porque aquí lo único que hay es divisiones, pleitos, contiendas. ¿Qué les estaba diciendo? Su corazón es ¿de qué? De piedra. Porque un corazón de piedra se caracteriza por eso. Y les dijo, mire, entre ustedes hay pleitos, disensiones, disputas, malas palabras, hay adulterio, hay fornicación. Para que usted vaya analizando cómo está su corazón. Le pregunto, ¿su corazón es de piedra o su corazón es de carne? ¿De qué es su corazón? En la tierra, desde que se creó la tierra hasta nuestros días, solo 3 personas, solo 3 hombres que han llegado a la tierra han tenido desde el origen un corazón de carne. En otras palabras, solamente 3 personas no han tenido que vivir una transformación. 3 personas que han sido sensibles a la voz de Dios. 3 personas que han sido capaces de entender la voluntad de Dios con facilidad. ¿Quiénes son esas 3 personas que Dios ha puesto en la tierra o que Dios puso en la tierra? Adán, Eva y Jesús. Ellos 3 vinieron con un corazón de carne, sensible, dócil, tierno, capaces de aceptar la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Adán, Eva y Jesús? Que Jesús fue un hombre que siempre guardó su corazón. La Biblia da testimonio de que Jesús llegó hasta el final de sus días, murió sin conocer ¿qué? El pecado. No había principio de pecado en Jesús. ¿Pero será porque Jesús era Dios? No, porque Jesús tomó la decisión de vivir una vida en santidad, agradando a Dios. Y por eso su corazón se mantuvo ¿de qué? De carne. Y por eso Jesús al final le dijo, Padre, yo he hecho todo lo que tú me mandaste y por eso consumado es. Y por eso Dios lo resucitó de entre los muertos y lo puso en los lugares celestiales y le dio ¿qué? Honra y gloria. Y por eso todo hombre tendrá que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Le entregó honra porque Jesús fue un hombre que cuidó su corazón. Caso contrario a Adán y Eva. Dios le dio un corazón sensible. ¿Qué hacían Adán y Eva en el jardín del paraíso? Disfrutaban de la presencia de Dios. Dios hablaba y ellos escuchaban. Dios les dijo un día, mire, ustedes pueden comer de todo menos de ese árbol. Ojo que ese es el árbol de la vida. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comen de ese árbol, perecerán, morirán. Dios necesitaba ver si lo que había en el corazón, o sea, si el corazón de ellos era un corazón verdaderamente de carne o era un corazón que se podía endurecer. Dios necesitaba una prueba de obediencia. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Tomaron la peor decisión para usted y para mí. Dígale gracias a Adán, gracias a Eva. Dígale así, gracias, gracias. Porque gracias a ellos, producto de su pecado, su corazón se transformó, pero no de manera positiva, sino de manera negativa. Su corazón pasó de ser un corazón de carne, sensible a Dios, a un corazón de ¿qué? De piedra. Ahora, Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 12 y dice, oiga, mire, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, como todos pecaron, todos entonces ahora conocemos ¿qué? La muerte. Nuestro linaje, si nosotros pudiéramos reconstruir un árbol genealógico, y en estos días que estamos leyendo crónicas, eso es, y esta es la tribu de Judá, y esta es la tribu de Benjamín,
y dele con la genealogía, porque para Dios es importante la genealogía. Si usted y yo pudiéramos reconstruir el árbol genealógico por muchas generaciones, al final de nuestra línea llegaríamos ¿a quién? A Adán y a Eva. Adán y Eva, producto de su pecado, trajeron a nuestra vida una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Un corazón endurecido para las cosas de Dios. Un corazón que desde pequeño, ¿qué es lo más fácil? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Qué hace un niño? ¿Qué es más fácil? Lo malo. Pelea, egoísta, envidioso, celoso, se roba las cosas del colegio, se las trae y uno tiene que decirle: no señor, pan, devuélvala, vamos. ¿Quién le enseña a un niño? Viene ya con el gen de un corazón endurecido. Pablo lo dijo: ¿qué es lo más fácil para mí? ¿Hacer lo malo o hacer lo bueno? Para mí, en la ley que yo medito, es la ley buena, pero mi corazón siempre quiere hacer ¿qué? Lo malo. Me deleito. Cuando hay chisme, yo miro, uy, hay un corrillo de gente, yo llego a ver, uy, ¿de quién estarán hablando? Uy, qué delicia. Ay, esa no me la sabía. Y después lo llamo yo a consejería. ¿Cómo así que usted estaba haciendo? Se deleita uno en hablar mal del otro. O no se deleita en hablar mal de las FARC. Delicioso, el Timochenko gordo ese allá, el otro al que mataron, claro, allá regordete. Porque para nosotros es más fácil. ¿Por qué? Porque hay un corazón de piedra. Pero, o más sin embargo, existe una promesa de Dios para cambiar nuestros corazones. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20 dice: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. El que tiene un corazón endurecido no puede decir que Dios es su Dios. Solo aquellos que tienen un corazón renovado a un corazón de carne pueden levantar la mano y decir: Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Ahora, ¿cómo se produce esa transformación? ¿Cómo pasamos así de un momento a otro de tener un corazón de piedra a un corazón de carne? Para esto hay que entender algo. ¿Por qué Dios está interesado en cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne? Para que obedezcamos sus decretos y sus ordenanzas. En otras palabras, para que usted y yo podamos cumplir el propósito de nuestra vida, nuestro corazón necesita ser transformado. Y yo le cuento esto como testimonio. Yo le dije a usted que alrededor de 5 años no pasó nada en mi vida. Cristiano dominguero. Eso sí, los domingos a las 8 de la mañana usted ya me veía bañado, desayunado y listo para ir a la iglesia. Ese era el día de Dios. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en la noche no pasaba nada. No había devocional, no había tiempo de oración, eso que era, ¿no? Cervecita, parranda, eso no había problema para eso. En esos 5 años no pasó nada con mi vida espiritual. No cambié, no crecí, no producía nada. La Biblia dice que por sus frutos lo conocerán. Yo mostraba mi fruto y todo el mundo decía: uy, no, aquí no hay nada. Dios me llevó a una tierra lejana. Dios me permitió ir a estudiar al exterior. Y estando en el exterior verdaderamente tuve un encuentro con Dios. A pesar de que yo creía en Él y que lo buscaba a Él y que levantaba las manos y adoraba, pero realmente en una tierra lejana, lejos de mi familia, lejos de mi parentela, aprendiendo a cocinar, a lavar, a planchar, allá fue donde realmente conocí a Dios. Y empezó una transformación. Y en Londres, cuando yo vivía en ese lugar, allí fue donde Dios me empezó ¿a qué? A usar, porque me dispuse. ¿Sabe cuál es la primera condición para que haya transformación de un corazón de piedra a un corazón de carne? Disposición del corazón. De usted depende cuántos años quiere durar de cristiano de domingo. De usted depende cuántos años quiere desperdiciar estar trabajando en el propósito de Dios. 5 años desperdicié. Pero en un año experimenté tanta alegría y tanta satisfacción por obedecer los decretos y las enseñanzas de Dios que mi corazón empezó a ser renovado. Se empezó a cumplir la palabra de Ezequiel: te daré integridad del corazón. Me empecé a esmerar por vivir una vida en santidad. Dios me empezó a llevar ¿a qué? A tomar decisiones radicales en mi vida. Empecé a tener ovejas. Tuve mis primeros discípulos en Londres.
7 personas que Dios me permitió discipular. En 45 días hicimos lo que tal vez uno se demora años haciendo con ellos, porque lo de ellos fue intenso. El Señor me permitió meterme de tiempo completo con ellos y pasaban cosas sobrenaturales. Se despertaron dentro de mí los dones del Espíritu. Yo hablaba en lenguas desde el 26 de septiembre, aproximadamente en noviembre de 1998, una noche en una vigilia, el Señor me bautizó en el Espíritu. Y empecé a hablar en lenguas y hubo manifestación poderosa del poder de Dios, pero me conformé con las lenguas. En el año 2004, cuando dispuse en mi corazón, el Señor empezó a manifestarse en otros dones. Y empecé a ver cosas sobrenaturales. Y recuerdo tanto una noche que pasó una experiencia tan poderosa que el Señor me permitió ver la vida de otras personas que yo no conocía, que llegué a mi casa y me postré en la habitación donde yo vivía. Y le dije: Señor, si esto es tuyo, dame una palabra. Y me regaló una palabra en 1 Corintios capítulo 2. Y me dijo: mira, lo que ha pasado hoy no es con demostración del poder humano. Lo que ha pasado hoy es con la demostración de mi espíritu, para que tu fe no esté fundamentada en cualquiera, sino en mí. Y vino ese proceso de transformación, disposición. Y luego de que uno tiene disposición es obediencia a la palabra. Y mi vida empezó a ser renovada. Y luego vino todo lo del ministerio aquí. Y mire en lo que vamos y hacia donde Dios nos lleva. ¿Por qué? Porque hubo una disposición. Pero debemos entender eso, que nuestros corazones necesitan ser renovados. ¿Quién toma la decisión? Yo soy el que tomo la decisión de transformar, de permitir que el Espíritu Santo haga la transformación, porque ese cambio no lo hace el hombre. Ese cambio no lo produce la cantaleta de un papá o de una mamá. Ese cambio no lo produce la crítica o la murmuración de un compañero o la peleadera de la esposa o del esposo. Ese cambio no lo produce ningún humano. Ese cambio lo produce el Espíritu Santo cuando realmente uno se dispone a dejarse tocar por el Señor. Por eso cuando la gente me dice: no, es que yo no puedo abandonar mi vieja manera de vivir, yo le digo: no te has dejado tocar por el Espíritu Santo. Porque yo por 5 años no me dejé tocar por el Espíritu de Dios. Cuando me tocó, las cosas fueron diferentes. Y algo similar le pasó al rey Saúl. ¿Usted sabe cómo fue el llamamiento del rey Saúl? Dios le habló al profeta Samuel. ¿Qué era lo que pedía el pueblo de Israel? Queremos ser como las naciones, queremos ser como los vecinos. Denos rey, denos rey. Y querían un rey. No querían que Dios fuera su rey, sino querían ser como los demás. Querían ver a un hombre ahí sentado en un trono dirigiendo un ejército. Y Dios le habla al profeta Samuel y le dice: ok, vamos a darle un rey. Mañana a esta hora el hombre con el que te vas a encontrar, que está buscando unas burritas, ese es el hombre que voy a ungir como rey. Y resulta, la Biblia dice en la historia en 1 de Samuel capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, dice que Saúl salió a buscar las burritas, las asnas de su papá. Y llegó a una ciudad en donde estaba ¿qué? El profeta. El que tenía la palabra de Dios estaba en ese lugar y el profeta era Samuel. Y fueron a consultarlo y dijeron: tal vez él nos diga dónde están las asnitas de mi papá. Y cuando llegaron, él le dijo: mira, las asnitas ya aparecieron. Pero, ¿sabes? Dios ha dicho que ahora tú tienes parte en lo que está pidiendo Israel. Y él le dijo: ¿cómo así que mi familia y yo vamos a tener que ver eso con la historia del rey? Si nosotros somos la familia más pequeña, nosotros somos los más insignificantes. Y le entregó una cantidad de argumentos. Pero Samuel, ¿qué hizo? Se lo llevó a un banquete, le dio un pernil gigante, lo alimentó, luego lo ungió. Luego habló con él otra vez y le dijo: mira, hoy el Señor ha dado todas estas señales para que tú creas que la palabra que ha venido viene de Dios. ¿Y qué le dijo? Mira, camino al lugar donde tú vas, te vas a encontrar con unas personas que llevan unos panes. Recibe, ellos te van a entregar 2 panes, recíbelos. Se cumplió la señal. Y luego le dijeron: vas a llegar al otro lugar y allá van a estar los profetas y los profetas van a empezar a profetizar y tú empezarás ¿a qué? A profetizar. Y profetizó. Y dice la palabra que todas estas señales se cumplieron. Pero mire lo más interesante: antes de que Saúl empezara su camino de regreso a la casa de su padre, y Samuel le dijo: y vas a esperar 7 días, me vas a esperar en Gilgal para ofrecer un sacrificio allá al Señor, me esperas allá.
Y Saúl, antes de salir, mire lo que pasó en 1 de Samuel capítulo 10, versículo 9. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió ¿qué? El corazón. Léalo conmigo y diga, le cambió el corazón. Dígale al de al lado, le cambió el corazón. Le cambió el corazón. Para cumplir el propósito al que hemos sido llamados, Dios necesita cambiar ¿qué? El corazón. Si usted no se deja cambiar el corazón, si usted no le da acceso, si usted no le abre las puertas al Espíritu Santo, usted no va a poder cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó. Dios me llamó a mí ¿a qué? A dirigir su iglesia, a pastorear su iglesia. Yo no lo quería hacer, yo no lo quería entender, por eso mi corazón estuvo endurecido por muchos años. Cuando me dispuse, el Señor empezó a mostrarme, mire, aquí están. Tenía ovejas en Londres, llegué a Montería y a los 2 meses ya teníamos 10 personas, luego 15, luego 20, luego 25, al año 40, a los 2 años 140, a los 3 años 320, a los 4 años 500. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. Esto no lo he hecho en mis fuerzas, fue porque Dios puso en mí el querer como el hacer. Pero si usted verdaderamente quiere ser una persona feliz, tiene que dejarse cambiar el corazón. ¿Y sabe qué fue lo más maravilloso? Que Saúl se dispuso y creyó la palabra. Y en esos 7 días, antes de que tuviera que ir nuevamente a ofrecer el sacrificio en Gilgal, Dios lo usó sobrenaturalmente. Si uno lee con detenimiento, dice que los amonitas se levantaron contra los de Jabes de Galat, o sea, contra otros israelitas. Y les dijeron, bueno, vamos a ir por ustedes y les vamos a sacar un ojo. Vamos a volverlos nuestros esclavos. Y ellos le dijeron, hagamos la paz. Le dijeron, no. Y ellos dijeron, bueno, ok, vamos a ver si nos rendimos o no. Y lanzaron un mensaje en todo Israel. ¿Y sabe qué pasó? Dice la palabra que vino, cuando Saúl se enteró de la noticia, vino sobre él ¿qué? El Espíritu Santo. Y lo tomó de una forma tan contundente que empezó a impactar a todo Israel. Se reunieron para esa batalla más de 300,000 soldados. Si uno lee con detenimiento la historia, siempre salían corriendo. Y vino la primera victoria de Saúl. ¿Pero por qué? Porque ya empezó a haber una transformación, porque empezó a haber un cambio, porque se dejó usar por el Espíritu Santo. Pero ojo, dígale al del lado, ojo, ojo, mucho cuidado. Algo que Saúl no tuvo en cuenta, que nuestra transformación es progresiva, que nuestra transformación es constante. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Y muchos creen que porque hablan en lenguas, porque se cumplió una palabra que dijeron, ya alcanzaron el cielo y no tienen que trabajar en su carácter. Sansón fue uno de ellos. Recibió la unción, tenía el poder de Dios, se levantaba de a un filisteo y con la quijada de un burro mató ¿a cuántos? A 1000. Pero fue un hombre que no entendió esto, que la transformación yo tengo que cuidarla y que tengo que esforzarme, porque si nuestros cambios no son genuinos, las apariencias se van a caer. Si su cambio es un cambio de apariencia de la carne, se va a caer. Por eso la Biblia dice, en los tiempos finales las lenguas desaparecerán. En los tiempos finales la palabra profética desaparecerá. ¿Y qué es lo que va a prevalecer en los tiempos finales? El amor. ¿Y cómo se demuestra el amor de Dios? El amor hacia el prójimo. Y eso fue lo que dice la palabra. ¿Y a Saúl se le olvidó eso o no lo tuvo en cuenta? Deuteronomio 8:2 dice lo siguiente: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, te humilló, te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Dios hizo el cambio. Yo quiero decirle que cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, se produce un cambio. Claro, usted y yo pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Hay transformación? Lógico que hay transformación. Pero hay algo que yo debo entender. ¿A qué edad lo hice yo? Diferente es la generación que está en babies y kids en este momento, porque es una generación que se levanta
con la palabra de Dios. Pero nosotros, los que llegamos muchos años después, tenemos muchas cosas en nuestro corazón que no han sido combatidas por el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles son las cositas de las cuales Saúl no se cuidó? En primer lugar, su complejo de inferioridad. Dios lo ungió, porque fue Dios el que lo escogió. Pero ¿será que después de que vino el Espíritu Santo y profetizó y habló en lenguas, su corazón fue transformado de los complejos? No. ¿Por qué? Porque Saúl nunca se sometió a un proceso de sanidad interior. Eso me pasaba a mí. 5 años ahí. ¿Por qué? Porque no entendía que mi corazón necesitaba ser sano para que la semilla pudiera caer, para que la semilla pudiera brotar, ¿qué? De manera sana. ¿Qué pasa si sembramos en una mala tierra? ¿Será que nos da buenos frutos? No va a dar nunca buenos frutos. Y eso es lo que Saúl no entendió. Dios lo empezó a cambiar, pero nunca quiso someter su inferioridad. Y más adelante, recuerde, Samuel le dijo, me tienes que esperar 7 días. ¿Y qué pasó en el día 7? Se levantaron los filisteos, los amalecitas, y vinieron en contra de ellos. ¿Y qué le pasó a Saúl? Empezó a ¿qué? A ponerse nervioso. Miraba el ejército, ya no habían 300,000, habían 150,000, y fue la gente desertando paulatinamente. ¿Y cuál fue la decisión que él tomó en ese día? Él mismo ofreció un sacrificio que era función ¿de qué? Del sacerdote, del levita. Pero la verdadera razón o el fundamento de su decisión está en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 24. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no pudo esperar? Dice que estaba terminando el sacrificio y en ese momento llegó Samuel y Samuel se puso bravo y lo recriminó y le dijo, has pecado. Y Saúl le responde en 1 de Samuel 15 24, verdaderamente he pecado. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Pero la razón no era como él le dijo, es que la razón fue para invocar el nombre de Dios. No, finalmente él reconoció, los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Por qué sé que Saúl era un hombre acomplejado? Porque cuando le hicieron el llamado a rey, él que dijo, mi familia es la más pequeña, yo soy el más insignificante. Cuando lo iban a ungir frente al pueblo, ¿usted sabe qué pasó? Dios dijo, voy a ungir a un rey, y Samuel se dio un discurso tremendo. Y empezó Dios a escoger sobre todas las tribus, y cayó la tribu de Benjamín. Y empezaron a descartar los clanes. Y luego las familias, y cayó en la familia de ¿quién? De Saúl. Y dijeron, ¿dónde está el hombre sobre el cual el Espíritu de Dios se quiere derramar hoy? ¿Sabe dónde estaba Saúl en ese momento? Estaba escondido detrás de las maletas. Porque estaba ¿qué? Acomplejado. Ay, yo no soy capaz. Ay, yo soy poca cosa. Y eso fue algo que él no cuidó en su corazón. Ojo, ¿qué cosas hay en su corazón que usted está descuidando? ¿Qué más descuidó Saúl en su corazón? La envidia, los celos. ¿A quién envidiaba a Saúl? A David. 1 de Samuel capítulo 18 versículos 8 y 9. Llegaban de la batalla con los filisteos, acababan de matar a Goliat. Y mire lo que pasa. Las mujeres salieron y empezaron a danzar y decían, Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. Y mire la actitud de Saúl. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que a este sapo le den el reino. Sí, porque así hablamos nosotros ahora. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Es que a mi hermano lo prefieren sobre mí. Y así usted quiere que el Espíritu Santo, el preferido. Usted solo abre la boca y le caen todo del cielo. En cambio a mí me ha tocado ver a sudarla toda la vida. ¿Usted escucha palabras que alguna vez ha pronunciado en su vida? Claro, el jefe, claro, como ese todo el tiempo anda ahí pegado al jefe. Envidia. Saúl no confrontó la envidia. Tenía el Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo se empezó a ¿qué? A entristecer. La Biblia dice, no entristezcas al Espíritu Santo. En otras palabras, no dejes que tu corazón vuelva a convertirse en una piedra. Y él tenía celos. Otra cosa que tenía Saúl y que no combatió en su vida, la rebeldía
y la arrogancia. Primera de Samuel 15:24 dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Yo quiero decirle algo en esta noche. Muchos decimos que nos sujetamos a la palabra de Dios, pero no nos queremos sujetar a una autoridad visible. Si yo no me sujeto a una autoridad visible, mucho menos me voy a sujetar a una autoridad invisible. ¿Por qué no viene usted a un equipo de crecimiento? Le estoy hablando a los domingueros. ¿No le gusta? ¿Por qué? ¿No le gusta que sea confrontado con su pecado? ¿No le gusta que le digan: mira, no eres tan perfecto como tú crees? ¿No será que hay rebeldía? ¿Yo para qué? Eso yo no lo necesito. Eso decía yo. Me citaban a citas de cuidado en la iglesia. Yo cita no, yo estoy perfecto. Es un tipazo yo. Eso. Ana Milena, casémonos. ¿Dónde vas a conseguir otro como yo? Rebeldía y arrogancia. ¿Sabe también en qué más descuidó su corazón Saúl? En falta de arrepentimiento. Siempre se justificó. Cuando llegó el tiempo con los amonitas, ¿sabe qué hizo? Saúl hizo lo que Dios no le había mandado a hacer. Se equivocó. No cumplió, no esperó. Siempre desobedeció. Con los amalecitas fue lo mismo. No tenía que ofrecer el sacrificio y lo hizo. Y siempre era ¿qué? Excusas. Ay, ¿por qué hiciste esto? No, lo que pasa es que el Señor sabe, la carne es débil, hermano, pastor. La carne es débil. Yo soy un tipo joven. Cuando tenga 50 tal vez me arrepienta. ¿Para qué? El día y la hora nadie la sabe. Dígale al del lado: tú no sabes ni el día ni la hora. Los jóvenes piensan que van a llegar a viejos, pero hay muchos jóvenes que no han llegado. ¿Por qué? Porque Dios les está acordando los tiempos malos. Entonces el día y la hora nadie lo sabe. Yo tengo que estar preparado. Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Dios quería transformarlo. Dios empezó un cambio. Él se dispuso al principio, pero luego ¿qué? Descuidó el corazón. ¿Qué dice Salomón? Cuida tu corazón. Usted y yo tenemos que cuidar el corazón. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo cuidamos? 4 cosas que usted puede hacer para cuidar su corazón. En primer lugar, el corazón, la Biblia lo asemeja a la tierra. Si uno lee la parábola del sembrador, el corazón es como la tierra. Entonces, lo primero que debemos hacer para sanar o para cuidar nuestro corazón es ararlo. Cuando uno llega a una tierra, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Pasar el arado. Oseas capítulo 10, versículo 12 dice lo siguiente: aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo para tener un corazón de carne? Dejarme arar. ¿Y qué es el arado? ¿Cuál es el arado de mi vida? La palabra de Dios. Si usted es un cristiano que no lee la palabra, su corazón no puede ser renovado. Su corazón no puede ser restaurado. Mi propósito, mi objetivo debe ser leer la Biblia todos los días. Dios se lo dijo a los profetas, Dios se lo dijo a Josué: oye, medita en la ley del Señor de día y de noche. Esdras escribió el Salmo 119 y dijo: ay, qué delicia, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino, me deleito en ella, es como la miel, la como por dentro y por fuera. ¿Tiene usted esa reverencia por la palabra? ¿Tiene usted ese amor por la palabra? ¿Qué hace el arado? El arado es la maquinita que abre surcos en la tierra, quita la dureza. ¿Y sabe qué nos ha hecho duros? El pecado, la separación de Dios. Pablo dice: los que están separados de Dios tienen la mente ¿qué? Entenebrecida, en otras palabras, endurecida. ¿Quién lo va a convencer de que las cosas que hace son pecado? La palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios. A mí el escuchar la palabra de Dios fue lo que me movió. Fue lo que me llevó a entender que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Fue la palabra de Dios la que me dijo: oiga, no se emborrache, mejor sea lleno del Espíritu Santo.
Fue la Biblia la que me convenció que el adulterio también me lleva a ruina y a muerte, que no debo codiciar. No fue la palabra de un hombre, fue la palabra de Dios que quitó ¿qué? El entenebrecimiento, la dureza. Porque hay mucha gente que usted le habla la palabra y tiene la mente, ay no, pero es que son exagerados. Esos evangélicos son exagerados. ¿Usted es evangélico? No, yo soy cristiano. Ah, yo sí decía, porque es que los evangélicos son duros. Sí, son durísimos. Somos evangélicos. Y a mí la palabra fue la que transformó y me permitió llamarme evangélico. Dígale de lado, evangélico. Qué oso que me digan evangélico. Uy. Solo la palabra lo va a convencer. Lea palabra. Yo he visto gente que solo leyendo palabra uno dice, ¿cómo cambió? Claro, la palabra lo transformó. Dele valor a la palabra. Dele relevancia a la palabra. ¿La palabra es prioritaria para usted? ¿O es más prioritario salir a caminar, encontrarse con los amigos, el tintico de la mañana antes de leer la Biblia? Claro, el tintico, la charladita, el meridiano. A mí me ha pasado. Me levanto y lo primero que quiero es cómo quedó Santa Fe anoche. No, y el Señor me dice, ¿cuál es tu prioridad? Y mi esposa la tengo ahí al lado siempre, dice, ¿cuál es tu prioridad? No, el Señor, ya me voy a parar. Santa Fe ya eso ganó. Dele el valor, obedezca de buena gana. Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dígale al de lado, la verdad es la que te hace libre. Nadie más te va a convencer, la verdad, la palabra. Entonces, primer paso, ara tu corazón. Si no lee Biblia, lo demás es perdido. O sea, lo primero que usted tiene que salir hoy convencido es, tengo que leer la Biblia. Juan, empiece por Juan. Salmos. Segundo, si usted quiere guardar su corazón y que no le pase lo de Saúl, saque las raíces muertas. ¿En qué consiste esto? Ahora que estábamos limpiando el lote, vino un bulldozer y movió la tierra, apiló la tierra. Pero hubo un pedazo en donde quedó algo ahí como, claro, las raíces de los árboles. Habían unos árboles grandes, llegó el bulldozer, eso lo tumbó, arrasó, yo feliz. Pero a los 3 días empezó a oler a feo. Cuando uno remueve tierra, cuando la palabra de Dios remueve nuestra vida, empiezan a quedar raíces viejas en el corazón. Hay que dar unas raíces inservibles. Se pudrieron. Las raíces muertas se pudren y hacen que la tierra huela a feo. El pecado. Esas son las raíces que huelen a feo en nuestra vida. ¿Qué hizo Saúl? Saúl fue transformado, sí, empezó a recibir el Espíritu Santo. Recibió la palabra del profeta. En esa época no estaba la Biblia, pero el profeta era la palabra de Dios. Y Dios le habla y él cree la palabra, pero no sacó las raíces, el pecado. ¿Usted sabe qué dice la Biblia acerca de la envidia? La envidia es pecado. Ser un acomplejado es pecado. Ser mentiroso es pecado. Y hay muchas raíces. Yo era uno de esos, cristiano. Yo creo en el Señor Jesucristo, creo que es el Hijo de Dios. Dios lo levantó de entre los muertos, resucitó al 3er día. Está sentado a la derecha del Padre. Yo lo creo en mi corazón. Pero en mi vida habían ¿qué? Raíces del hombre viejo. El que le gustaba el trago, la rumba, los amigos, todo lo que se oponía ¿qué? A la palabra de Dios. Lo que es de la carne es contra el espíritu, y lo que es del espíritu es contra la carne. David fue confrontado por su pecado. Saúl fue confrontado por su pecado. ¿Cuál fue la diferencia? Saúl nunca lo reconoció, nunca se arrepintió. David sí, el Salmo 32:5 dice, pero te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hubo arrepentimiento. Si usted quiere guardar su corazón, confiese el pecado, pero arrepiéntase. En tercer lugar, queme la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 27. Jesús contó la siguiente parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró una mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? ¿Qué dijo Jesús en la parábola? Esto es obra de un enemigo. Ahora, ¿cuál es la mala hierba en nuestra vida? Son esos sentimientos, esos pensamientos negativos que el diablo se ha encargado de manera sigilosa e inteligente en sembrar en nuestra vida. ¿Cómo los siembra? A través de los problemas, a través de las discusiones, a través de las dificultades y a través de las persecuciones de las personas hacia nosotros. Usted pelea con alguien. ¿Y qué es lo que el diablo busca con la pelea? Sembrar en usted ¿qué? Ira, odio, deseo de venganza, amargura, peleas, envidia, celos. Cuando usted lo persiguen, a usted ¿de qué le dan ganas? Cuando usted lo tratan de manera injusta, cuando usted lo engañan. Yo le decía: Señor, ay Señor, cuando usted lo engañan, ¿qué pasa? ¿Qué se crea en su corazón? Dígale al de lado: me dan ganas de matarlo, cogerlo por el pescuezo y revolverlo así como el pavo en Navidad. Viene la exageración, el chisme, la crítica, la depresión, el odio, resentimiento. Y a Saúl le pasó eso. El diablo sembró ¿qué? Esas semillas de mala hierba, cizaña. ¿Qué cizaña hay en su corazón? ¿Quién es el que se va a afectar con la ira? ¿Quién es el que se va a afectar con el odio? ¿Quién es el que se va a afectar con la amargura? ¿Usted o la otra persona? Usted. Y a Saúl le pasó esto, primera de Samuel capítulo 18 versículos 6 al 9. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, al Goliat, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir ¿a quién? Al rey Saúl. ¿A quién recibían? A Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. Y a David le dan 10 créditos, le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que hagan a este hombre rey. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo y buscó siempre asesinarlo. ¿Por qué? Porque no cuidó la cizaña, no cuidó la mala hierba. Es innegable, donde hay gente hay discusiones, donde hay trabajo de gente hay problemas, hay dificultades. Es que me habló feo, es que me miró así como con rabia, es que usted lo hubiera visto, es que mire. Yo no, sí, ya vi. Pero ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Quién cuida tu corazón? Dígale de lado: ¿quién lo va a cuidar? Conozco unos, he dado citas de cuidado de parejas y he visto a esos maridos y esas mujeres yo, cálmese, que le puede dar un infarto. Ojo, queme la cizaña. Dígale al de lado: queme la cizaña. Y en cuarto lugar, para que no le dé un infarto y cuide ese corazón espiritual, corte los espigos. Los espigos son los que dan sombra y no dejan crecer. ¿Qué significan los espigos en la parábola del sembrador? Los espigos significan los afanes por el mundo y el amor a las riquezas. Ojo con lo que usted está pegado. Ojo, porque eso le puede dañar el corazón. Mi carro, mi casa, mi novio, mi novia. Ojo. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Qué representa? Y termino con esto. ¿Qué simboliza el amor? ¿Cuál es el símbolo del amor? Que usted quiere decir, todos, ay, amor, amor. ¿Cómo es el amor? Hágale el símbolo del amor al de al lado. Todo el mundo lo simboliza ¿con qué? Un corazón. Muéstrele su corazón al de al lado. Dígale: quiero que mi corazón sea puro hoy. ¿Sí?
Quiero que mi corazón sea de carne. Señor, y en esta noche queremos orar para que se produzca una transformación en nosotros. Reconocemos hoy la importancia del corazón. Mi corazón es importante para ti. Tú quieres hablarme, tú quieres transformarme a través de lo que hay en mi corazón.